Tengo una duda, no sé si está grabando, ¿saben? Vamos a hacer una cosa. Sí, está el botoncito acá rojo. Bien, perfecto. Empezamos entonces. Voy a poner esto. Bueno, esta es la primera diapositiva. Eh, Cuando hablamos de seguridad informática, ¿de qué hablamos? Por un lado está la idea de que uno quiere proteger, digamos, el hardware y el software, o sea, que no se nos rompan los programas, que no se nos rompan los equipos, digamos. Eh, digamos, desde ese punto de vista serían las protecciones lógicas que tiene la protección de cualquier equipo. Por ejemplo, tener una unidad de protección eléctrica, una UPS se llaman, eh, serviría para eso. O sea, si hay un corte de luz, que la computadora siga andando y no se le corte la electricidad, evita que se dañe el equipo, ese tipo de cosas. Eso sería desde el punto de vista del hardware. Desde el punto de vista del software, tratar de proteger que los programas no dejen de andar. Por ejemplo, las protecciones contra los virus informáticos. Ahora, lo más importante siempre, cuando uno quiere proteger información, es la información misma, digamos, los datos. Eh, de ahí que se acuerdan que yo le había hecho una recomendación que cuando ustedes empiezan a usar una computadora nueva, usen un disco, hagan una partición del disco rígido. Una partición, habíamos dicho, una C y otra D, la C que tenga más o menos el 30% de la capacidad de almacenamiento de ese disco rígido, y el otro 70%, que sea la unidad D donde van a poner sus datos, las cosas que ustedes creen, sus fotos, su película, la música, los archivos de la universidad, es decir, todo lo que ustedes van generando. Mientras que en el C están nada más que los programas, el programa es puro, sin datos. O los datos que maneja el programa, pero que no son accesibles a ustedes, digamos. ¿Por qué? Porque si un virus me ataca a la partición C, que es generalmente donde atacan, para que deje andar la compu, los datos van a quedar resguardados, se van a ver salvados, digamos, porque están en otra unidad, ¿no? Bueno, esa era una estrategia que podemos seguir. Ya vamos a ver muchas más, pero en principio entonces cuando hablamos de seguridad informática, pero ya relativo a los datos, lo que queremos es protegerlos a ellos, a la información, digamos, que tenemos, ¿no? Entonces hay protecciones, fíjense, hay como unos temas principales dentro de este gran tema que es la seguridad informática. Está la seguridad desde el punto de vista lógico, que es como esta, que la particione, eh, hacer estrategias, digamos, para evitar tener este tipo de problemas. Protecciones físicas, como dijimos recién, por ejemplo, una protección mediante proteger de los cortes eléctricos, ese tipo de cosas. Y después tenemos la protección de las amenazas. Entre las amenazas tenemos esa listita, los programas virus que hemos conocido, siniestro que podría ser un incendio, una inundación, cualquier clase de accidente, ¿no? Intrusos, gente que nos quiere robar la información, nos quiere sacar la información. Y después tenemos los operarios, eh, que son las personas que usan los equipos, o sea, nosotros mismos. Nosotros mismos también somos una amenaza para los datos. O sea, nosotros mismos podemos cometer errores que pueden dañar o hacernos perder la información. Bueno, ¿y qué antepone uno para alcanzar esa seguridad, digamos, que decían sobre los datos? Bueno, pone barreras, digamos. Pueden ser programas. eh, Nosotros podemos, por ejemplo, usar programas que encripten nuestros datos mediante contraseñas, y siempre, como lo estoy haciendo yo ahora con ustedes, capacitar a las personas para que protejan sus datos adecuadamente, ¿no? Y de eso se trata un poco esta clase. Bien, ¿qué es, digamos, hay como estos temas que son recurrentes, digamos, el tema de seguridad informática? Por un lado, ¿cómo implementamos la seguridad? ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Cómo hacemos para que los datos queden protegidos? Fíjense, los centrales que están amarillos serían como los datos, y alrededor hay como capas. Cada capa es como que nos aleja los datos y trabaja como una protección del mismo, ¿no? Los programas producen, es una capa, digamos, tener programas de tipo cortafuego, antivirus,
Ya vamos a analizar cada uno por separado qué es. Y por otro lado tenemos el uso de encriptación, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, en cualquier aplicación nos pide una contraseña. ¿Qué quiere decir? Que esa información, todo lo que está metido ahí en ese programa, por ejemplo, el mail, la contraseña que nosotros usamos para el mail es lo que usa el software para encriptar los datos. O sea, en teoría, digamos, no es así, cualquier persona que quisiera ver nuestros mails no podría verlo, aunque están grabados en nuestra máquina, aunque pudiera acceder al servidor donde están grabados nuestros mails, no lo podría ver porque están encriptados. Encriptado quiere decir que han sido modificados mediante una clave y han sido reescritos de otra forma, distinta, y no se pueden leer. Eh, lo mismo pasa con el tema de, bueno, ya vamos a ver, por ejemplo, las otras cuestiones relacionadas con informática. Esto sería una pequeña entrada. Protegemos los datos, protegemos los equipos y protegemos de los usuarios, ¿no? ¿A qué nos referimos con la protección de los datos? Bueno, por un lado, evitar que personas que no queremos accedan a nuestra información. Que los datos se puedan acceder, cuando uno quiere buscarlos pueda acceder, pueda encontrarlos. Hay que evitar que se dañen, que ocurra un accidente. Vamos a ver cada una de estas cosas por separado. La protección de los equipos se asegura, digamos, mediante, como dije antes, por ejemplo, que nunca se corte la energía eléctrica. Es una medida de seguridad. Qué sé yo, no dejarla que me roben la máquina. Por ahí hay maquinitas que tienen como unos candaditos y vos la podés agarrar con un cablecito a tu mesa, con un candado y evitar que alguien te la manotee. Esto, por ejemplo, allá en la universidad se han robado muchas, no, muchas han robado. Bueno, hay ese incendio que se refiere a incendios, ¿no? Que se prenda fuego. Bueno, para eso los matafuegos. La seguridad general, digamos, hace a la seguridad de los datos también. Contra los usuarios. O sea, los usuarios, o sea, las personas que manipulan las computadoras son agentes también de daño para los datos, digamos. Ahí dice normas de uso. Por ejemplo, una norma de uso común es cuando uno usa las computadoras en red, uno entra con un nombre de usuario. Bueno, ya ahí hay un nivel de seguridad, aunque no lo notemos. Nosotros cuando entramos con un nombre de usuario, automáticamente somos dentro de esa red una persona que tiene determinados permisos y determinadas restricciones. Esas permisos y restricciones son fijadas por un administrador de la red. No es lo mismo, por ejemplo, no sé si alguna vez han entrado, han hecho el home banking. Cuando ustedes entran como usuarios, ustedes tienen determinados permisos y restricciones cuando entran a su cuenta bancaria. Se tienen permisos para modificar todos los datos de su cuenta, pueden hacer inversiones, pueden pagar gastos, qué sé yo, pero ustedes no pueden ver los datos de otros usuarios. Ustedes no pueden acceder a las bases de datos del banco. Ustedes no pueden saber, por ejemplo, cuánta plata tiene el banco en ese momento. O sea, hay un montón de información que es bancaria que ustedes como usuarios, clientes, no pueden ver. Pero un personal, por ejemplo, un empleado administrativo, sí podría ver alguna de esa información. Alguna la pueden modificar, otra no. O sea, esos permisos organizan los niveles de seguridad dentro, por ejemplo, de una red, ¿no? Esto que estoy explicando es lo que se llama justamente un perfil de usuario. No es lo mismo ser un cliente del banco que ser un empleado del banco, que ser un gerente del banco, que ser un gerente de la parte contabilidad, que ser un gerente de la parte informática. Cada uno de ellos va a tener distintos accesos a distintos niveles dentro del sistema informático. Por ejemplo, los horarios. No sé si le habrá pasado una vez en un banco o va a entrar a tal hora, compra dólares y te dice, no, a esta hora con dólares no puedes comprar. Tenés esa restricción. A lo mejor el gerente sí podrá comprar. Nosotros no. Bueno, autorización de denegaciones, restricción de acceso y de lugares, ¿no? Que estamos explicando. ¿Qué amenazas? ¿Qué amenazas podemos leer, digamos, puede ocurrir contra los de información? El propio usuario, porque puede meter la pata, combinar teclas, puede borrar sin querer cosas.
los programas, digamos, que nos pueden, por ejemplo, los programas virus, que pueden atacarlos. Ahí hemos visto también que hay otro tipo de programas que concretamente no quieren borrar, sino lo que quieren es darnos, por ejemplo, las contraseñas nuestras, los nombres de usuario, para este, generar una puerta, una backdoor, ¿se acuerdan? Una puerta que permite sacar datos a nosotros. Imagínense que alguien pudiera capturar nuestra contraseña y usuario de un banco, podría entrar como si fuéramos nosotros de su computadora y hacer transferencias de esa cuenta o pagar cosas con nuestros ahorros, ¿no? Eh, Ahí aparece, por ejemplo, intruso, siniestro, persona interna. Los intrusos serían personas extrañas que usan la computadora. Eso te puede pasar en tu caso. Supongamos que tenés tu computadora y viene tu hermano o tu hermana y se pone a jugar en la computadora y te borra sin querer, no sé, la tesis o el trabajo final de tu carrera. ¿Eh? Eh, Siniestro, se te puede prender fuego, se puede caer agua arriba de la computadora. Eh, Entonces, todas estas cosas son amenazas y uno tiene que prever, tomar medidas para evitar que ocurra, ¿no? El personal interno se refiere sobre todo al personal en el caso de las empresas, digamos. Esta presentación está tomada a un nivel no solamente de usuarios comunes, que podríamos ser nosotros, sino también a nivel de usuarios de empresas, ¿no? Bueno, esto ya lo comenté recién. Esto también lo hemos comentado. Bueno, pasemos rápido, a ver. Bueno, ¿veis? Ya esto lo sabemos que es un troyano, que es una bomba lógica, que es una spyware, ya lo hemos visto. Acá aparece, acá aparece el cracker. Entonces, al final de la diapositiva lo vamos a comentar de nuevo. No le vemos un hacker que un cracker. Ténganlo presente nada más. Bueno, los otros serían programas que lo que hacen es, eh, se instalan en esta computadora y van viendo lo que hacemos, van monitoreando lo que hacemos y van sacando información a otro servidor, a una persona para que después le pueda atacar o pueda usar a su favor, digamos, ¿no? Generalmente un delincuente, por supuesto. Bien, acá justo viene la diferencia entre un hacker y un cracker. El hacker, digamos, es una persona que actúa de buena fe, digamos, ¿no? O sea, tiene un alto nivel en conocimientos de informática, sobre todo en seguridad informática, puede escribir sus propios programas, ¿no? Y en general su labor es construir, o sea, hace programas, digamos, para ser seguros. Por ejemplo, un hacker puede trabajar para una empresa y hacer programas para evitar que sea hackeada la empresa, digamos, ¿no? En cambio, el cracker es aquel que solamente que tiene un fin ilícito, que usa los programas que otros hicieron para atacar, digamos, a un sistema, para atacar a una empresa, atacar a un usuario, para robarle datos. Ahí dice, no puedo ser conocido, bueno, hay tipos que, digamos, que se han pasado de la rata. Generalmente el tipo que sabe mucho es como que tiene una ética, digamos, ¿no? de lo que hace, eh, y no hace cosas ilícitas, digamos, ¿no? Es muy común en la prensa, por lo menos en el mundo informático, los hackers se reconocen como hackers y los crackers como crackers, pero sin embargo, cuando uno escucha en los medios de comunicación, los diarios, revistas, televisión, las redes, estos términos se confunden. Se trata de delincuentes los hackers y no lo son. Bueno, así los hackers consideran que son las cosas, ¿no? Después, si ustedes quieren, no están de acuerdo, van a discutir con los hackers. Bueno, hablamos de siniestro, puede ser estos. Inundación, no me parecía que inundación sería algo muy loco, pero piense lo que pasó, por ejemplo, en La Plata, cuando tuvo esa gran inundación, y bueno, un montón de gente se les rompió las computadoras porque se inundó la casa, digamos. Entra en la lista, digamos, ¿no? Un incendio, bueno, es algo uno puede pensar puede ser más común. Por ejemplo, puede ser con mala intención. Supongamos una empresa
está media fundida y bueno, tiene a lo mejor un montón de deudas que eso, pues provoca un incendio, quema las computadoras y dice, no, lo que pasa es que perdí los datos, no sé quién le debo. Bueno, podría ser a propósito, bueno, por eso hay que mantener, digamos, los datos para que no se nos pierdan, ¿no? Bueno, acá planteé esta situación, a veces la gente en alguna empresa, pues esto ha pasado y podría pasar, ¿no? Si yo, por ejemplo, que alguien hace algo ilícito y lo acusan a otro y esa persona no es, fue un compañero que lo hizo a propósito para que lo despidieran, qué sé yo. Esto ya es medio en el terreno de las novelas prácticamente. Bueno, la criptografía, esto es interesante, acá me voy a detener un poquito. Eh, ¿Por qué, digamos, por qué usamos contraseña? Bueno, ustedes ya, hace un ratito lo comenté, ustedes saben que esa contraseña se usa para transformar nuestros datos en otra información distinta que no sea legible, digamos. O sea, es como si yo desordenara todas las letras, por ejemplo, de mis documentos, de mis mails, de las cosas que yo tengo, y si otro las quiere leer no entiende nada, digamos. Pero cuando las quiero entender yo pongo mi contraseña y las cosas se vuelven a ordenar de nuevo, ¿no? Esta es la idea, digamos, lo que es para qué sirve la contraseña. Ahora, eh, otra cosa que pasa es que cada tanto, por ejemplo, el banco, que usa unas claves, unas contraseñas bueno, alfanuméricas de 8 caracteres normalmente, pasado un cierto tiempo, supongamos 60 días o 3 meses, nos pide que cambie, nos obliga a cambiar la contraseña. Y voy a decir, ¿para qué me obliga a cambiar la contraseña? ¿Qué pasó? ¿Perdieron los datos que tenían antes? ¿Ocurrió algo? No, 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 no. El tema es así, a nivel bancario. El nivel bancario es el sistema más expuesto, digamos, el que más los delincuentes, los ciberdelincuentes, más están pensando en atacar, digamos, ¿no? Entonces son los sistemas que están más expuestos desde el punto de vista de los ilícitos cibernéticos. ¿Por qué? Evidentemente, si uno puede acceder a cuentas bancarias, puede acceder a dinero y, bueno, robar, digamos. Un delincuente haría eso. Entonces, ¿por qué nos pide que renovemos las contraseñas? El tema es así. Los sistemas, digamos, de encriptación, o sea, los que usan las contraseñas para transformar nuestra información, no son secretos, digamos, están publicados en los algoritmos, es decir, esa secuencia de datos que se usan para transformar y desordenar nuestra información usando una contraseña, ese algoritmo es conocido, es algo público. O sea, la gente que se dedica a criptografía, que está en ese campo de la informática, conoce esos algoritmos. Y esos algoritmos son públicos, ¿por qué? Porque son transformaciones matemáticas que se hacen usando la contraseña como semilla, digamos, de inicio, y que van transformando nuestros datos hasta que no se los puedan leer. Bueno, ese algoritmo es conocido. El problema es que, ¿por qué es conocido? Pareciera que si yo te doy la forma en que se transforman los datos, vos podrías usarlo para encontrar los datos. Bueno, no se puede porque la cantidad de combinaciones posibles a partir de una contraseña que pueda haber de esas transformaciones es tan grande que con los sistemas de computación actuales, aun cuando tuvieras una supercomputadora para hacerlo, necesitarías meses para encontrar esa contraseña. O sea, si no sabes la contraseña, encontrar la contraseña de un usuario, te llevaría meses. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés un montón de datos, supongo que yo soy un ciberdelincuente, ¿no? Y me da la base de datos del Banco Córdoba. Y yo ahí podría entrar, ¿no es cierto? Pero tengo que entrar con un usuario y contraseña. Bueno, yo tengo que tratar de encontrar esa contraseña. Bueno, el tiempo que me lleva a encontrar la contraseña, aún teniendo la supercomputadora, es del orden de los meses. Por eso, cuando le cambian la contraseña, es como que si alguien estaba intentando, todo lo que hizo se perdió y tiene que empezar de cero de nuevo. ¿Eh? O sea, tiene que estar otra cantidad de meses tratando de encontrar la contraseña. ¿Se entiende? O sea,
estamos hablando de un caso donde los datos han sido transformados, pero el ciberdelincuente no sabe la contraseña. Y ahí viene la otra cuestión. Si el delincuente sabe la contraseña, no tiene que desencriptar nada, ya está. O sea, si yo sé la contraseña porque se la escuché a la persona que es mi víctima, se la vi cuando él escribía, se la capturé cuando él escribió en la computadora, ya está. No hace falta desencriptar nada. Yo ya sé, yo entro directamente como si fuera esa persona, usando su contraseña, y bueno, y le robo lo que quiera, digamos. Entonces, por eso es tan importante la contraseña. Tiene que ser una contraseña elaborada, no tiene que ser fácil, no tiene que ser obvia, no tiene que ser trivial. Bueno, fuera de esto, digamos, de la cuestión de las contraseñas, está eh, el software que uno puede instalar en la computadora para evitar que nos roben las contraseñas, digamos. Hay programas, por ejemplo, cortafuegos, los anti-spyware, por supuesto los antivirus nos protegería de que nos destruyan los datos, nos borren. Esas llaves, lo que se llama llave AI, hay determinados programas que vos tenés que poner como una especie de pendrive chiquitito, si no el programa no anda. Bueno, son todos sistemas de seguridad, pero desde el punto de vista del software, ¿no? Ahí nos pone como una técnica para resolver el sistema, un sistema de respaldo remoto. Eso es cuando yo respaldo la información haciendo copias de ella. O sea, una forma común de respaldar los datos es usando, por ejemplo, el Dropbox, el Drive de Google, o puedo tener un disco portátil y respaldarme, o sea, hacer copias de mi información en ese disco portátil, ¿no? Bueno, llegado a este punto, uno se tiene que preguntar hasta qué punto es cierto esto que dice acá, ¿no? Mucha gente dice, mi sistema no es importante para un cracker, o sea, para un tipo que me quiera robar. ¿Estás seguro? Por ejemplo, yo que soy docente, yo enseño informática. En la carrera de informática hay chicos que quieren llegar a ser hacker. Bueno, ¿qué mejor práctica sería que tratar de hackear la computadora del profe, averiguar cuáles son, no sé, los exámenes que va a tomar, no sé, cualquier cosa de eso. O sea, aún la persona más sencilla y simple puede ser víctima de un cracker. Aquí va a pensar bien. Por ejemplo, si ustedes usan home banking, y bueno, pueden ser víctimas de un cracker. Si ustedes alguna vez compran por Mercado Libre y usan una tarjeta de crédito, cuando ustedes cargan la tarjeta de crédito, cargan el número, por ejemplo, ese código que lleva atrás, este numerito ese, más todo el número de tarjeta, más todos los demás datos. Bueno, si alguien llega a capturar eso, puede usar la tarjeta de ustedes y hacer compra como si fueran ustedes. Y hasta que los descubran, pues pasa un tiempo. Estoy protegido, pues no abro archivos que no conozco. Bueno, ¿es suficiente eso? O no será que ya con haber recibido o haber entrado a una página, digamos, que me pueda atacar, este, podría ser insuficiente que yo no abra archivos que no conozco? O a veces un amigo te manda un archivo y sin querer tu amigo te mandó a vos algo que tenía un virus. Como tengo antivirus, estoy protegido. Ustedes saben, ya lo hemos comentado, que siempre hay virus nuevos, todo el tiempo están haciendo virus nuevos. O sea, siempre, aún el mejor antivirus nunca nos va a proteger el 100%. ¿eh? Por eso, además de tener un antivirus, hay que tenerlo actualizado, o que se actualice solo. Eh, como no dispongo de un firewall, no me contagies. Un firewall serían los programitas, los cortafuegos se llaman. Los antivirus generalmente incluyen esa función. Son los programas que uno puede actualizar o no a algunos programas para usar. Bueno, me quedan 10 minutos todavía. Me avisa el Zoom. Y acá hago una lista de fallas, las fallas más importantes y más comunes, digamos, ¿no? La primera falla puede ser tener contraseñas débiles. Por eso es lo que insistí yo con las contraseñas. No usen la contraseña en la fecha de nacimiento, los primeros números del DNI, los últimos números del DNI, sus nombres de pila.
Esas son contraseñas débiles. Traten de usar combinaciones de letras y números, incluso cambiado o mezclado, mezclar los números entre las letras. Esos son contraseñas más o menos fuertes. Usar caracteres especiales dentro de las contraseñas, por ejemplo, el signo más, menos, el de admiración, el porcentaje, el pesos, mezclarlo con las letras. Eh, otro problema, bueno, predisposición al phishing. El phishing es cuando por mail te manda, te dice, mira, hay problemas necesitamos eh, que nos mande tu contraseña y usuario para que solucione un problema de seguridad. Entonces lo que hay que hacer es nunca contestar esos mails. Falta de respaldo de la información. Cuando eso es las copias de seguridad, digamos, tenemos que hacer copias de seguridad, que eso una vez al mes, una vez a la semana, depende de la información y de lo valioso que sea. ¿Eh? Respaldar la información es tener copia, no tener solamente la información. Está bueno, por ejemplo, eso que decía yo, usar el Drive, usar el Dropbox, usar medios de almacenamiento en la red con contraseña, son formas de respaldo. Cuando navegamos en Internet es una de las fuentes hoy más comunes de contagio. Entonces, usar un navegador que esté actualizado, que sea la última versión, usar el Chrome, la última versión de Chrome, de Mozilla, etcétera, el que usen. Otra vulnerabilidad es cuando ustedes usan software pirata, eh, pirata que no tiene licencia. Bueno, eso ahí estamos fritos. Por eso les contaba que existe Linux, que existen software, digamos, de uso libre, en ese ambiente que es bastante seguro, digamos. Nosotros mucho en la universidad trabajamos con distintas versiones de Linux, particularmente yo soy Ubuntu, que sería un software con licencia, que no es pirata y que es bastante seguro, digamos, ¿no? Dispositivo de almacenamiento portátil del pendrive, tengan cuidado cuando van a otra computadora. Cuando un compañero le presto el pendrive, me copia algo, lleva a mi computadora antes de volcar lo que tiene el pendrive, le corro antivirus, verifico que no no hayan infectado. En el caso, por ejemplo, lo que decía yo en el caso de redes, a veces vos estás en el navegador y te dice que hay problema de cifrado. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos, por ejemplo, este programa que estamos usando ahora, Zoom, ha sido criticado por eso, que tiene problemas de cifrado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo hablo con ustedes y llega hasta la casa de ustedes mi voz, convertida en byte, no tiene un sistema de encriptación. Fíjense, por ejemplo, cuando usan el WhatsApp, dice que está encriptado de punto a punto. O sea, cualquier mensaje que manda por WhatsApp se encripta, viaja encriptado y se vuelve a armar en el teléfono de la otra persona. Entonces, por más que alguien capture mientras está viajando el mensaje, no lo va a poder descifrar. Eso es cifrado, quiere decir que está convertido, está encriptada la información. Falta de actualizaciones regulares. Usar siempre las últimas versiones de software. El uso de conexiones web. O sea, eso, por ejemplo, cuando ustedes van a un café que tiene Wi-Fi, y ahí les pueden robar las contraseñas, porque no saben el servidor de esa computadora donde están ustedes navegando, si no tiene a lo mejor un programa que está capturando redes. Hay que tener cuidado cuando se usa eso. Ahí yo les pongo a usar una BNP. Después les voy a hacer esa pregunta, a ver qué es una BNP. Que le investiguen un poco. Si tengo tiempo se lo explico ahora. Falta de conciencia de entrenamiento propio. El uso de Internet, bueno, es todo lo que acabo de decir y son cosas que ustedes tienen que incorporar como usuarios comunes de Internet, ¿no? No sé si queda otra diapositiva. No, ya terminamos. Les comento qué es la BNP. La BNP son servidores que hay en Internet que uno instala un programita en su computadora y cuando yo quiero navegar, en realidad lo que hace, el navegador se conecta a ese servidor y desde ese servidor empezamos a navegar. Entonces, eso nos permite ser anónimos para el lugar donde estemos. Supongamos que yo quiero, no sé, entrar a Mercado Libre, pero desde un servidor BNP. Mercado Libre no sabe que yo soy Guillermo Rojo o que yo estoy en Río Cuarto. Porque para Mercado Libre el usuario que lo está operando con el sistema está en el servidor, a lo mejor que está en Estados Unidos.
Entonces el BNP es como que nos protege, es como que es una computadora que se pone delante nuestro y nos gestiona todo lo que queramos hacer, ¿no? Y cualquier identificación que hace, la hace sobre esa computadora, no sobre nosotros. Espero que se entienda, ¿no? Eso es una BNP. El único problema de las BNP es que tiene que ser confiable, digamos. Generalmente son servicios pagos, y es confiable porque podría ser que la BNP fue la que nos capture las cosas, digamos, nos robe. Si yo voy y contrato una BNP y la BNP en realidad es ilegal, y bueno, me van a robar todo el servidor de la BNP. Entonces hay que tener cuidado con qué BNP uso. Ya después les voy a, bueno, yo les voy a investigar un poco para que sepan, vean lo que es. Bueno, terminaría acá entonces, chicos. Voy a cortar. Si quieren hacer preguntas, usen el micrófono. Me quedo esperando y si no, yo después vuelvo a GC por si quieren preguntar algo más. ¿Eh? Voy a tener la grabación acá. Voy a dejar de compartir ahora. Vale, ¿alguna pregunta? Si no, ya haremos terminado acá.